Considerando que los males de México provienen de que los políticos anteponen los intereses del partido a los de la nación, con el resultado que se padece insuficiencia alimentaria y energética, y de que mientras el salario mínimo no llega a los 100 pesos diarios y la canasta básica aumenta, los funcionarios públicos se otorgan bonos y aguinaldos de entre 200,000 y 500,000 pesos. Yo, Mauricio Ávila Medina, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, retirado y licenciado en Historia, me erijo en candidato independiente a la presidencia de la República para el periodo 2018-2024 con el siguiente programa. Considerando que la Constitución política actualmente da liberalidad al presidente de la República, a los gobernadores de los estados, a los directores de empresas paraestatales y a los presidentes municipales para contratar deuda pública a nombre de la nación, y que los millones de dólares que han recibido y los que reciben se diluyen sin saber dónde ni cómo, y que actualmente la deuda pública rebasa los 8 millones de pesos, se reformará la Constitución política quedando en los términos siguientes de 1917. Artículo 73. El Congreso tiene facultad para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación. Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones, o contraer obligaciones a favor de sociedades o particulares extranjeros cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso. Considerando que los males de México provienen de la impunidad, el presidente de la República, gobernadores de los estados, senadores, diputados, presidentes municipales, ministros de la Suprema Corte de Justicia, procuradores, deberán hacer pública su declaración patrimonial, la de la esposa, hijos, padres, hermanos, yernos, nueras y nietos. Se crearán auditorías. Las auditorías existen para supervisar la construcción de obras públicas y de su mantenimiento. Se levantarán inventarios de los bienes públicos muebles e inmuebles a nivel municipal, estatal y federal, con objeto de garantizar el patrimonio de la nación. Estos inventarios se harán públicos a la entrega de cada administración. El fuero desaparece para los senadores, diputados, gobernadores de los estados y presidentes municipales. El presidente de la República, secretario de Estado, gobernador de Estado, presidente municipal y empleado que disponga de 1 peso de los impuestos pagados por los contribuyentes
o del erario público, así como el contribuyente que eluda el pago de impuestos y el contador que lo encubra, incumplen la ley, haciéndose acreedores a la sanción administrativa o pena que establezca la ley. El Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, hará el tratado conveniente para que se garantice el patrimonio de la nación y se devuelva al Tesoro Público el dinero y los bienes inmuebles adquiridos en el extranjero con origen en un presunto desvío de fondos públicos, además de aprender y juzgar al individuo que incurra en este delito. Considerando que los políticos anteponen los intereses del partido a los de la nación, como queda demostrado por la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, que quitó a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, hecha por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. 2. Por la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, que permitió al capital privado nacional y extranjero invertir en los sectores estratégicos del petróleo, ferrocarriles y en todos los que eran del dominio directo y exclusivo de la nación. 3. Porque tanto la reforma del artículo 27 constitucional fue propuesta por el presidente de la República y hecha por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aprobado por el Senado. 2 poderes de la Unión que en 1992-1993 estaban en manos de una sola corporación, el PRI. Se reformará la Constitución política para desaparecer los partidos políticos, porque supeditan los intereses de la nación a los del propio partido. Considerando que México está en crisis y que esa crisis atañe a todos, se reformará la Constitución política para disminuir el número de legisladores del Congreso de la Unión a 64 senadores, 2 por cada estado, y a 244 diputados. Segundo, para disminuir el gasto del gobierno suprimiendo las dependencias que sobreponen sus funciones con otras y aquellas innecesarias o deficientes. 3. Para cancelar los saberes de retiro de los expresidentes de la República, exsecretarios de Estado, exministros de la Suprema Corte de Justicia, exgobernadores del Banco de México, exprocuradores, etcétera, que no hayan desempeñado el cargo 30 años. 4. Para cancelarle a los partidos políticos toda partida del gobierno. No recibirán ni un peso del erario público. Considerando que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia reciben canonjías excesivas que los inhabilitan
ética y profesionalmente para, como poder de la Unión, velar por la constitucionalidad de los actos del gobierno, de las leyes y decretos, se reformará la Carta Magna, artículo 94, quedando en los siguientes términos de la Constitución Política de 1857. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los magistrados del Poder Judicial Federal durarán en el encargo 6 años y su elección será por voto directo en sufragio universal. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales. Seguridad. Considerando que debido al aumento de asesinatos, secuestros, violación de mujeres y asaltos, la población no se siente segura, se hará la ley de la Guardia Nacional para que los ciudadanos se instruyan en el manejo de las armas y tiro para la seguridad y defensa de sus hogares y familia. En diciembre de 2005 se reformó el artículo 22 constitucional prohibiendo la pena de muerte. En la administración 2006-2012, los crímenes nefastos se dispararon y todavía para 2016 estos crímenes horrendos persisten. Se reformará el artículo 22, quedando en los términos que tenía en 1917. Se impondrá la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Desarrollo. Considerando que la niñez es el futuro de la nación y su educación se sustenta en 5 tareas fundamentales. 1. Garantizar la instrucción primaria, conservar el hábitat, sustentabilidad de los ríos, lagunas, cenotes, playas, tierras y bosques, prepararse para la vida, aprender que las obligaciones van a la par de los derechos, inculcar en los niños y jóvenes el gusto al deporte. 5. Educar para marginar los alimentos perniciosos para la salud. La educación está en manos del profesor y de los padres de familia. Considerando que los recursos necesarios a la vida, tierra, agua y aire, los disfrutamos solamente en usufructo y que es nuestra responsabilidad dejárselos en buenas condiciones a las generaciones venideras y que carecemos del derecho de agotarlos por un mal uso o de contaminarlos. 1. Se implementará de manera paulatina el desarrollo de una agricultura sustentable. El territorio se dividirá en áreas según el tipo de cultivo. A cada área, según el tipo de suelo y clima,
corresponde un tipo de cultivo adaptado que es por lo tanto más económico y no agota el suelo. 2. Se cierra la frontera a los productos extranjeros nocivos a la salud humana y ganadera. 3. Las presas han sido construidas a costa del erario público. Los empresarios agrícolas que detentan tierras de regadío abastecerán en prioridad al mercado interno. Solo una vez alcanzada la autosuficiencia alimentaria de la sociedad, podrán exportar sus productos. 4. Se hará la ley para que la agricultura en las tierras de regadío se respeten los principios de sustentabilidad para evitar agotar el terreno. 5. El gobierno invita a los empresarios nacionales a invertir en los ingenios azucareros. 6. A los invasores de ranchos agrícolas y ganaderos en producción se les aplicará la ley vigente por los delitos que les resulten. 7. Se impulsará la organización de cooperativas para el cultivo, compra de maquinaria y de fertilizantes y para la venta de los productos. Considerando que el sistema consumista está destruyendo el hábitat de nuestros hijos, las industrias, hoteles, minas cumplirán las leyes del ecosistema. Los plásticos se desintegran en decenios de años y afectan a la fauna marina, fuente actual y futura de alimento. En un término de 1 año se prohibirá la fabricación e importación de plásticos y su empleo como envolturas, botellas, garrafones y bolsas en los comercios en tanto contaminante. Serán sustituidos por material biodegradable. Las reservas naturales, bosques, parques nacionales, paseos, ríos, playas, lagunas y cenotes son bienes de la nación y no están sujetas a enajenación por decreto o decisión administrativa. Considerando que México padece, por una parte, una crisis de obesidad y por la otra de malnutrición, se establecerán los requerimientos mínimos en la producción e ingredientes para que un producto tome la denominación de leche, yogur, crema, salchicha, pan. 2. Los productos deben ostentar en la etiqueta y en letra visible el origen, insumos y porcentajes, tipo de cultivo, fecha de caducidad, lugar de envase y lote de producción. Considerando que el primer deber de un gobierno es para con sus nacionales y que en México hay desempleo y empleo informal y áreas prioritarias que desarrollar, 1. Se declarará una moratoria para la aceptación de solicitudes de asilo de extranjeros. 2. Se impulsará el establecimiento de fábricas para la producción y ensamblaje de autobuses, tranvías y trolebuses de propulsión eléctrica, empleando ingenieros y obreros mexicanos, eximiendo a los empresarios mexicanos y extranjeros
del pago de derecho de importación de las partes y maquinaria que se requiera. 3. Los empresarios mexicanos y extranjeros que establezcan en el país fábricas de tractores y utensilios agrícolas, fertilizantes e insecticidas, recibirán los estímulos del gobierno. 4. Los empresarios mexicanos y extranjeros que tengan interés en invertir en la construcción de barcos de la marina mercante, militar, pesquera, petrolera y de placer, firmarán contrato con el gobierno con las cláusulas siguientes. A. Construir el dique en las playas del territorio mexicano. B. Armarlos con ingenieros y trabajadores mexicanos. Y C. Los empresarios gozarán de la exención del pago de derechos de importación de maquinaria y herramienta. Considerando que el desarrollo de la agricultura, construcción de carretera, industrias, comercio y transporte público sufren tardanza por obtener la licencia o permiso debido a trámites burocráticos engorrosos, las oficinas postales y de telégrafos recibirán las solicitudes. La original sellada será el permiso para iniciar los trabajos de la empresa, con la condición del respeto de las leyes mexicanas. Se estudiarán las condiciones de las concesiones otorgadas de todos los ferrocarriles. Se cancelan las renovaciones o prórrogas de la concesión. La nación otorgará las nuevas concesiones sujetas a cláusulas que garanticen el interés público en cuanto a trenes de pasajeros en todos los ferrocarriles, pagos de impuestos al gobierno, precios y aumentos del 1% anual y mantenimiento de las vías y terminales. Se pondrá atención particular en la reparación y operación del ferrocarril transísmico. Se estudiarán las condiciones de las concesiones otorgadas de todas las minas. Se cancelan las renovaciones o prórrogas de las concesiones. La nación otorgará las nuevas concesiones sujetas a cláusulas que garanticen el interés público en cuanto a cumplir las leyes de conservar el ecosistema, cumplir los derechos de los trabajadores conforme al artículo 123 constitucional, pagos de impuesto al gobierno, etc. Se convoca a los centros de investigación de todas las universidades y tecnológicas del país, a los ingenieros y arquitectos particulares y asociados para que elaboren el proyecto de construcción de las carreteras de las regiones incomunicadas que se programen en el presupuesto anual, debiendo descartar seguir los caminos reales de la época colonial, sino proyectarse en líneas rectas unidas por puentes y túneles. Se reactivarán las operaciones de las refinerías de Pemex y la construcción de las que se requieran, invirtiendo íntegramente las ganancias de la empresa. Se agregarán 3 cláusulas a los contratos firmados por el gobierno federal con empresas extranjeras y nacionales para intervenir en los campos estratégicos del petróleo, gas, petroquímica, etc. 1.
Las empresas extranjeras y nacionales firmarán el contrato con el gobierno en el que se comprometan a mantener el precio de gasolina, gas y productos conexos que produzcan durante los 2 primeros años, y a partir del tercer año programar un aumento cada año del 2%. Segundo, cumplir las leyes de conservación del ecosistema. Y tercero, cumplir con los derechos y obligaciones de los trabajadores que establece el artículo 123 constitucional. Considerando que la política militar y policíaca del gobierno no ha acabado con las bandas de criminales que operan en áreas urbanas, rurales y carreteras, y el comercio de la droga ha filtrado a la sociedad, se legalizará el cultivo y comercio de la marihuana en términos equiparables al de los alcoholes y tabaco, y la legalización del cultivo de la amapola para uso medicinal. Política exterior. Considerando que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte adolece de fallas de reciprocidad de las partes, Estados Unidos de América y Canadá, con México, se formará una comisión interdisciplinaria con un representante investigador independiente y de las universidades y tecnológicos de todo el país, de las asociaciones de industriales, comerciantes, agricultores, mineros, ganaderos, flota pesquera, con el objeto de estudiar las ventajas, desventajas, la reciprocidad o la no reciprocidad de las partes con México en el tratado, y se entregue el informe al Congreso de la Unión, el que se establecerá en Asamblea General Permanente para estudiarlo y determinar que México mantenga, modifique o interrumpa el tratado. Considerando que es facultad soberana del Estado mexicano procesar a un presunto responsable de delitos cometidos en el territorio nacional y ser juzgado por los tribunales mexicanos y mantener en prisión a un sentenciado hasta cumplir la condena que purga, y que una vez cumplida la sentencia, el Congreso de la Unión estudiará la posibilidad de acordar la extradición de quien recuperó los derechos de ciudadano. Por lo anterior, yo, Mauricio Ávila Medina, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, retirado y licenciado en Historia, reitero, me erijo en candidato independiente a la presidencia de la República para el periodo 2018-2024. Ciudad de México, 25 de enero de 2017.